Tali al dueño, pati el mecánico. So, mukha niya habla si Cuando, etc. So, ta-check ya gani ka sila. And the answer ng suspect, wayang tinaw talipase, maka mo lang, may kami pwede sa kagat number, or may kami initiative para mapalo. Kaya habla man ni kay Udo ko na mekaniko. Magagiatin suspect is baka may paligas per parts. Siguro kapitan, kaya hindi na sila kuno. Mga bay, yun na po ni Plano para kuno at hadiso. Plansa. Karatula para hindi mas pwede parkya. Immediable. Yang tiatun pun Police Station 7 na random ko na siya kami nagaliman ako ng monitor, no? Manda kayo dali sa video, manda sa lim. So, same with the Amoral Lupo, Royal Master siya na lupo kay side to side yagat sila tan double parking yagat which is ko na kagaya dali lupo. So, manira di among gatagi, win-win that willing este anyo, kapalangan de siya di ato na alegria de tape para fiesta. Mantuto dito ay uno kami po ni de largo bastante de Amaro no fighting side po kayo para at least aware that sila kay ine at sila pwede mag-fight. Immediable. Mientras tanto, na entrevista ko ng OIC del OCP Administrator Percival Ramos, prohibido por aquí na mismo mga kamino. Tingan, testing. Traffic SAR para mira con este concierne. Immediable. Sige lang, bawal sila para na mismo kamino ay matagal po obstruction sa level kamino, limpyo, moving, no? Pwede man park. Okay. So, siguro, kasi kaya Betuara, Siga na siya mga bay. tayo kung General Edwin Docampo, para todo Kentan Park kali sa mga kamino, managta, limpya na yun. Igual po mo, sige na upo ko ng DILC, limpya kita yung Baliwasan, San Jose del Sur, ito na Init na. Okay na, approve na kainin siya. Del pueblo, agua na kamino, que desde na mga tabi ng Pescao, concerne na bypass road Kabatangan, mas ng mga detalles, dahil report ni partner Gino Rosas. Mga partners, sa higitara na bypass road, tao ng barangay del Kabatangan. Okay na mga bay. Kung mga kwantos, ang mga kasaliki reklamo, kung ang mga pabende, kung ang mga pescao, kay uno también, pwede causa peligro kung ang mga motorista. Kaya di lang maaga, tabuta lang para na kamino. Okay. El olor del pescado, ano ang mga concerne del tila kita barangay. Ese concerne ay napakita ko na sa na barangay. Tao sili, para si Cosa de Ila, action, dahil kung este, kung ang diati makatabin del pescado. Kaldero, eh. Na causa, Taklop. problema, el mga quien kapasaki, por causa del peligroso, el camino kay Muhaw. Y apiro otra vez este día, de lunes, el barangay Immigration Center team na mencionado lugar, para mira, si tiene a cambio, desde recibir reclamo el news team. Atong butang kaldero bay, kay pasang inita kay bay. Na camino desde de mga taman negosyo pescado donde fuera que malanza este posible también este Init kayo. na mga motorista Papasok ta. pasar por causa ay kinabahoso el camino. Admitido el capitán del barangay Kabatangan Kapalan Dagon que reclamaya también el quien mga kapasa por el situación y así por mayoría del mga tabende na mencionado camino. Hindi disuyo mga consecuentes donde para con él debe tiene ayuda desde ng mga polis para el monitoring na lugar. Nililito kasi ano kita na sa problema. Sabi naman po. So, ako yung sila natin, sila pataas na ka natin, so, sinadas, basura, nakausap traffic, ay nakausap pa disgrasya, nakausap pa air pollution, sabi ito ko ng pescado hindi. So, kaya mga tanong walking, jogging, so, ang reklamo ko yun sa iwan po. Ya puede así con él con estos man cuento y a permitir para mandar con estos vende, pero así con visible que hindi estos ta complete, especialmente el agua que tabuta lang na camino. Yan sabi sa kita, especialmente naman sa mga pwesto, yan kailangan sila, so kikila ko yun. Private man, na kami, magpapalema, kailangan ba kami na? Ayaw kami patay na kami na, kung extra ginaayo ko raw. So, ako na yan, yung pagkakastak ng ele, pagkakastak ng agua, ang kaya na. El olor. Y asegura el capitán que hay mira si la otra vez con él concierne y cogí con estos enseguida para gente ya también estos dirá ya promete así con contar a
Palandagon, el Police Station 7 Santa Maria para ayuda con él, mga tanod del Barangay Kabatangan, Bisya con el lugar. Request kami na city admin, task force, Tiapi, dahil siyempre, pumipili pa ng pulis. So, kaya naman sila, entra kami nila kami abla-abla. Kumpis ka na ito, no? Kabarata nga ni kayo pulis ay dali ko pa Puedo, Piso Santa Maria, Piso, PSA 11K, ay pa sila pumigo na, di siya kayo. So, si Polic Tui, kabar the following day, pang-pwesto, mamulagat pang-pwesto mga tanong, para may mga COVID nila kasi sila mismo kayo. Asikun con el OIC City Administrator Percival Ramos, ay coordina también el gobierno local na barangay sobre con el concierne y necesita ya el barangay en ayuda ay manda asikun ele llama con el task force ordinance para tomar acción con el concierne. Man-refer ali kita na barangay, pwede ustedes anda na barangay at ay parte sa barangay. Pero si hindi kaya ang barangay, o manda kita, liga, ay kakla business permit, kaya ang negosyo mga peso. So, mga residente, especialmente si peak hours sa reklama, although aquel también de Pestolia, también beneficia también el otro residente, kaya magulbida, aliya tagpuan, si Chene, cosa da afecta na otro vivientes del siguro dali kita el actor na quien na reklama na okta. So yan makita también con el barangay kapitan y mismo con el task force ordinance manda kita kanya na quien no pwede manda kita busca otro lugar o sila po depende. Para barangay Immediate Center, Royal Francisco Amos, Tawan, Donovan, 105.9, Immediate Movement. Solid. Noticia Nacional. Un impeachment complaint contra el presidente Ferdinand Bongbong Marcos Hijo, eleman file este lunes la House of Representatives que representa si Attorney Andre De Jesus y endorsa la pusong Pinoy Party List ni Representative Jet Minsay. Y a confirma si House Secretary General Cheloy Guerapil que recibía el impeachment complaint. El primer caso presenta contra con el presidente. Así como el complaint, el mga base del impeachment incluye graft and corruption, culpable violation del Constitution y también el betrayal of public trust. Uno del mga alegasyon para relatan na ex-presidente Rodrigo Roa Duterte kaya man-surrender na International Criminal Court o ICC kaya asiguro con De Jesus kaya hace sin due process. Alegadamente también que el presidente había maldito el unproven appropriations y permití el transferida del sobrefondo para la PhilHealth. El complaint pedí que el House of Representatives impeach con el presidente y envía el caso al Senado para una trial and conviction. Mientras tanto, ya se sale statement del Presidential Communications Office o PCO este lunes acerca con el asunto. Según con el PCO, parte del democratic process bajo la Constitución y te respeta el gobierno el proceso en el Congreso. Te asegura también que el presidente te respeta la Constitución y continúa a trabajar para el bien del mga Pilipino. Report del pueblo. Ya arresta el policía con el sospechado que atira con el 23 años mientras estaba en live stream na Facebook del enero 16 na Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Según con el Taytay Municipal Police Station, un hombre que usa face mask y bull cap, el quien atira una cabeza del víctima. Después del incidente, el sospechado escapa a bordo de un motorciclo. El arrestada con el arresto con el 31 años sospechado del enero 17 na Angono, Rizal, y base en la investigación, el antes Tingnan natin nga bay, yung muinit na pagbalik bay. Baka din na po ni muinit. Segundo la policía, el motivo del incidente relatado a un personal problema después de la separación del antes partner desde y a partí con el mga ari-arian o mga riqueza y a dale según el antes partner del sospechado Okay na, init na. na mano del víctima. Y no hay gusta el sospechado, por eso aseguro ya puede él cometer Dapat ang el fuse. crimen.
El sospechado Okay na, okay na. custodia del Taytay Municipal Police Oh, Station paano na? Custodial Facility. Uy. Este caso de frustrated murder. Mientras tanto, el víctima stable la kondisyon dali na ospital ng Pasig City.